El Atuel aún llora. Atuel. Lindo nombre, ¿verdad? Para algunos significa lamentos o quejidos, para otros tierra de las almas o de los espíritus, porque eso es hoy Atuel, un espíritu que corre libre, fresco, claro, pero que también llora, que da vida, mantiene verde y fértil lo que hasta hace 5 siglos era total desierto, contra el cual había que luchar a brazo partido, aunque también se lamenta. ¿Por qué aún llora Atuel? ¿Por qué se lamenta? La tribu del cacique Talú era una de las tantas que ocupaban una parte del sur de la actual provincia de Mendoza. Su padre había muerto cuando él era muy jovencito. Igual, Talú asumió el cacicazgo con responsabilidad y lo cumplió dando muestra de sabiduría y justicia. Pacífica y feliz era aquella gente, pero de un día para el otro, como si las deidades se hubieran encaprichado contra ellos, una gran sequía comenzó a azotar la región. Los primeros en morir fueron los más débiles, ancianos y niños. Siguieron las mujeres. Talú era muy decidido. Ante tanta fatalidad, organizó a sus hombres y partió con ellos en busca de agua para salvar a los suyos. Y así se aventuraron a sitios que ni sabían que existían, pero en su avance lo único que hallaban era pura tierra reseca, cuarteada por la sed y castigada por un sol imposible, incansable. Fue en una de estas expediciones cuando Talú y sus hombres llegaron hasta un valle en el cual se levantaba una casucha. Ahí vivía un español y su hija, Clara. El español, que había conocido al padre de Talú, los recibió, les dio de beber y les permitió descansar a la sombra de su pobre techo. Con el tiempo, los indios pasaron varias veces por aquella casa, se quedaban un tiempo y seguían camino tras el agua que parecía esquivarlo. Fue en ese ir y venir como Talú y Clara comenzaron a entenderse. Se enseñaron mutuamente sus lenguas. Él aprendió el significado de esas figuritas que poblaban las páginas de lo que supo que eran libros. Ella descubrió los secretos de la naturaleza que los rodeaba, las plantas, el sol, los animales, el viento. Todo tenía un espíritu, había que respetarlo para que fuera amigable con uno. Del entendimiento, el joven cacique y Clara pasaron al amor. El amor también tenía un espíritu. Por supuesto, al español la idea no le gustó para nada, pero confiaba en la cordura de la muchacha y hacía como que no veía el modo en que la cristiana y el indio se miraban. Simulaba no oír lo que se decían, ni se preocupaba por cómo le cambiaba el humor a Clara cuando Talú y los suyos aparecían o se marchaban. Esto sucedió hasta el día en que Clara decidió marcharse con aquel hombre, con el que ya soñaba, dormido o despierto, no sin una inicial resistencia. El español finalmente la dejó partir. Clara llegó a la tribu y fue recibida con respeto. A las mujeres les llamaba la atención su piel pálida, sus ojos azules y su cabello rubio. A la joven le fascinaba cómo ellas trabajaban a la par de sus maridos, el sabor de las comidas que cocinaban y las maravillosas vasijas que hacían surgir de la arcilla. Las imitó y pronto fue una más entre todas. No pasó mucho hasta que Talú la tomó como esposa. Tampoco tardó en nacerles un hijo. Llegó con rasgos de su padre impresos en la cara, pero con la claridad de su madre en la piel y su azul en la mirada. Lo llamaron Atuel porque creyeron que en él reposaban las almas de los descendientes de ambos, venidos de diferentes mundos, pero a través de él fusionados en uno. Sin embargo, el nacimiento del hijo del cacique no tuvo festejo. La sequía ya se había tragado la vida de muchos pequeños, ancianos y mujeres, pero faltaba lo peor, la fuerte cercano. La noticia de la partida de Clara junto a Talú llegó deformada. Se hablaba de que ella había sido hecha cautiva por un malón. Se decía que su padre había sobrevivido de milagro al ataque,
pero sus pocas pertenencias habían sido destruidas o saqueadas. También se habló de la resistencia de la muchacha para evitar ser arrastrada por ese cacique violento sanguinario. Convencidos de ese relato, se apertrechó a una partida de soldados que fueron al rescate de la cristiana, y cobardemente, pues sabían que la comunidad de Talú no usaba armas, los atacaron en medio de la noche. Fue un combate feroz, con desigualdad de fuerzas. Los hombres de Talú pudieron resistir un poco, pero estaban tan débiles que, antes de que el sol asomara, habían sido vencidos por completo. Muchos, incluidos Talú, quedaron tendidos en esta misma tierra, que de tan seca no serviría para sus tumbas. En medio de la confusión del ataque, Clara pudo escapar. Dejó atrás la aldea en llamas, las viudas aullando su pena, los huérfanos sin entender qué sucedía, y a pocos hombres agonizando. Con Atuel en los brazos se dejó tragar por la noche, y siguiendo su instinto se encaminó hacia las montañas, cuando al oeste la cordillera se le presentó como un muro insalvable. Creyó estar a buena distancia de aquella destrucción. Se dejó caer de rodillas y rogó a las deidades que enviasen agua para salvar a los de la tribu. En medio de su pedido, sufría por la pérdida de su amado cacique. Así, de rodillas sobre la tierra seca y pedregosa de un alto cerro, esperó la respuesta, mientras derramaba lágrimas. Atuel también lloraba. Lloraba por el espanto y por la sed. Pasaron los días y las noches. Clara seguía arrodillada, sin soltar a su hijo. El sol, la sed, el frío de la noche pronto comenzaron a dominarlos, y así la madre e hijo dijeron adiós a este mundo bañados por las lágrimas. Aquellas lágrimas habían tocado el suelo y abierto huequitos. De ellos, primero brotó una tímida surgente. A medida que ganaba la pendiente, fue un tenue cauce que pronto se convirtió en un río que pasaba pidiendo permiso. Partieron de entre dos cerros, se abrió paso, y cuando llegó a la par de la aldea era caudaloso, claro, sonoro. Las mujeres dieron a beber a sus hijos, los ancianos agradecieron a los dioses, los heridos pudieron curarse. Pronto la vida y la alegría retornó a la aldea, y fue recién entonces cuando todos notaron la ausencia de Clara y del pequeño Atuel, y comprendieron que aquel milagro era resultado del sacrificio de ambos. Transcurrido exactamente un año, la noche en que aquel tiempo se cumplió, el río comenzó a sonar a llanto de niño. Por eso, el nuevo cacique reunió a toda la tribu para comunicarle que los dioses le habían informado en sueños que aquel cauce salvador debía llevar el nombre de Atuel. Sus aguas lloraban como el hijo de Talú y Clara. Desde entonces, lo que hasta hoy se llama río Atuel se caracteriza por su claridad, como reflejo de la pureza y fidelidad de esa mujer hacia su esposo. Pero también hasta hoy el río sueña a niños llorando. Si se presta atención, dicen algunos que en sus orillas se podrá ver al espíritu de Atuel. De sus ojos brotan lágrimas, son de tristeza, por el destino que tuvieron muchos de los de su comunidad, pero también de alegría, por haber dado origen a la fuente que convirtió aquella región en la que actualmente es un oasis.